este versículo, hay algunas frases que quisiera sacar de él y compartirlas con ustedes. Pues estamos continuando la historia. Para este momento ya Ruth ya tiene ha tenido un encuentro con Boaz, que ya básicamente Boaz ya la está tomando bajo su protección, bajo su cobertura. Ya para este momento ya estamos hablando de mucha confianza entre Ruth y Boaz. Acuérdese que le hizo ya una propuesta de matrimonio cuando le dice, está dormida a los pies de Boaz y le dice, extiende el borde de tu capa sobre tu sierva por cuanto eres pariente cercano. Con esto entendemos que le está haciendo, no dice la Biblia así, pero entendemos que le está haciendo una propuesta de matrimonio. Y entonces la respuesta que Boaz le da es, ahora pues no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Y en este versículo, este solo versículo, leemos 4 frases bien pequeñas pero para una mujer tienen el significado del tamaño del mundo. La primera frase que le dice es, no temas. Y primero que nada, o sea, el problema más a la vista que podemos encontrar al decirle no temas, es que estamos hablando de la posibilidad de que Boaz la rechace, de que Boaz no atienda a la propuesta de parte de Ruth, pero también podría ser un rechazo hacia ella, porque estamos hablando de una mujer que era extranjera y que para los judíos ellos no debían de abrir las puertas, no debían de recibir a los moabitas. Entonces esa es es la frase bien pequeña, no temas, pero era uno de las situaciones que ella estaba enfrentando. El temor al rechazo era lo que se pudiera haber visto. Y la segunda frase, cuando la llama hija mía. Esta frase, yo les he mencionado que posiblemente Boaz era mucho mayor que Ruth. Esa es una de las razones que explica por qué la llama hija mía. Eso es una posibilidad. Pero también al llamarla hija mía, estaba recibiéndola bajo su protección. Eso también lo podemos ver en esta frase al decirle hija mía. Una tercera frase es, yo haré lo que tú me digas. Lo que Boaz quería era complacer los deseos de Ruth. Cuando tú tienes una persona cerca de ti que te complace las cosas que necesitan, las cosas que quieres comer, que quieres adquirir, cuando tú tienes alguien que complace a tus deseos, que complace a lo que hay en tu corazón, eso hace la vida más cómoda y hace la vida obviamente mucho feliz. Entonces lo que está hablándole Boaz, diciéndole a Ruth, yo haré lo que tú me digas, encerraba lo que Ruth necesitaba. Era un deseo que trascendía y era algo que estaba siguiendo al pie de la letra a lo que le estaba diciendo su suegra, porque su suegra conocía lo que la palabra de Dios decía. Pero es bonito que Boaz se exprese de esa manera para complacer a los deseos que había en Ruth. Y encontramos también que al decirle eso, al escuchar ella estas palabras, toda preocupación de la vida de ella desaparecía. Y la cuarta frase, todos saben que eres mujer virtuosa. Y yo estaba viendo acerca de la palabra virtuosa. O sea, una palabra virtuosa es una persona virtuosa, es una persona que tiene virtudes. Y cuando nosotros estamos hablando de virtudes, estamos hablando de algo incorruptible. O sea, que Ruth era una mujer que no había corrupción en su corazón de ninguna índole. Era una mujer pura, era una mujer íntegra, era una mujer discreta. Esos son sinónimos cuando hablamos de virtudes. Es una mujer que actúa de acuerdo a las normas morales y es una mujer de inclinación natural hacia el bien.
Y esto me encanta porque su naturaleza, su forma natural de ser, su reacción diaria sin esforzarse lo más mínimo es ser una mujer inclinada a hacer siempre el bien. A nosotros nos gustan las piedras preciosas. Yo estoy segura que a ustedes les gustan las piedras preciosas. A quien no le gustan los diamantes cuando tienen ese brillo tan bonito, tan natural, los rubíes con ese rojo tan intenso, o las esmeraldas o jade con ese color verde en su intensidad cuando vemos ese color. Pues la palabra del Señor dice en Proverbios capítulo número 31, versículo número 10, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Y todo el capítulo número 31 de Proverbios vemos descrita a una mujer virtuosa, y lo que vos le dice a Ruth, le dice, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Ese era el concepto que tenían de Ruth. La noticia se había regado, la gente comentaba, la gente hablaba, y todos se habían formado un concepto de Ruth, una mujer virtuosa. Por eso se hizo famosa, por eso sobresalía, por eso la gente, al saber de ella, sabían que se estaban refiriendo a una mujer virtuosa. De esa manera era ella distinguida. Después que Ruth le ha contado a Noemí las palabras de voz y todo lo que le ha acontecido, Noemí le dice a Ruth, entonces Noemí dijo, espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluyas el asunto hoy. Dice, espérate, hija mía. Esta es la frase que quiero hacer notar en este versículo, esperar. Porque es una de los estados, el ser humano cuando está esperando es uno de los momentos más difíciles. Nos desesperamos, queremos que las cosas que estamos por recibir, que sucedan rápido, las queremos rápido, no nos gusta esperar. Mucha gente prefiere abandonar, abortar la misión, dejar de estar en la fila, dejar de estar esperando, porque la espera se le hace larga, y esos momentos mucha gente pierde lo que está buscando, lo que anhela, porque la espera lo lleva a la desesperanza, la desesperación, y entonces abandona el camino en la espera. Esperanza, de ahí viene la palabra de la palabra de esperar, de ahí viene esperanza. Y esperar es tener confianza. Mire, las personas somos dadas a decir refranes. Y yo me acuerdo cuando estaba en la primaria, nos encargaron que lleváramos por escrito 20 refranes. Y todos, el salón, después de que hizo los 20 refranes, yo no sé si así eran todos los años o el profe no tenía clase para ese día, pero al llevar la tarea ahora, al siguiente día, había que leer todos los refranes, de la tarea de todos, y había que darle la interpretación al refrán. Y en realidad nos encontramos con refranes muy chistosos. Y viene uno a mi mente, pero no se lo voy a decir porque no me gustó la interpretación. Pero mire, algunos refranes respecto a esperar. Uno de ellos dice, hambre y esperar hacen rabiar. Aguántese unas horas sin comer y yo no sé cómo vamos a reaccionar, pero en lo que a mí respecta, yo necesito comer. Otro refrán, la vida no es esperar a que pase la tormenta, es aprender a bailar bajo la lluvia. Es un bonito refrán. Otro, el que espera desespera. Yo creo que ese es el más famoso,
si de esperar hablamos. Otro, quien supo esperar llegó a triunfar. Esos son refranes y podemos encontrar muchos más y dichos que hablan acerca del esperar. Pero yo quiero decirle algunos versículos en la palabra del Señor cuando hablamos de esperar. En el Salmo 40, versículo 1 en adelante, la palabra del Señor dice, le repito la cita, Salmo 40, versículo 1 en adelante. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Pacientemente esperé a Jehová. ¿Cuántas veces nos desesperamos? Le pedimos a Dios, le clamamos a Dios, pero nos desesperamos en el tiempo en que Dios llega. Y Dios siempre llega en su tiempo perfecto, en su tiempo ideal. Pero el salmista dice, pacientemente esperé a Jehová. Y luego, ¿qué dice? Su recompensa en la espera, pacientemente, es que Dios se inclinó su oído y oyó su clamor. Porque pacientemente esperó en Jehová. No se desespere. Cuando Noemí le dice a Ruth, espérate, hija mía, espérate. Ruth ya había hecho lo que tenía que hacer, pero de ahí en adelante ya no le correspondía a ella hacer nada más que esperar. A nosotros nos corresponde ir delante de un Dios grande y poderoso, confiar y esperar en Él, pero los milagros Él los hace. Él es el Dios poderoso que puede hacer esos milagros. Pacientemente esperé a Jehová, se inclinó a mí y oyó mi clamor. En el Nuevo Testamento encontramos al apóstol Pablo, que cuando él hace su segundo viaje misionero, encontramos que él llega a Tesalónica y ahí en Tesalónica predica la palabra de Dios y dice la palabra de Dios que se convierten hombres, mujeres, gentiles también, aceptan al Señor Jesucristo y abrazan la fe cristiana. Pero Pablo tiene que salir de aquel lugar a causa de un escándalo que armaron los judíos en contra de ellos y tuvieron que salir apresurados. Pero solamente estuvo 3 semanas en que les estuvo predicando y estuvo con esa iglesia naciente ahí en Tesalónica. Pasa el tiempo y Pablo tiene la preocupación por esa iglesia naciente en Tesalónica. ¿Qué habrá sido de los hermanos? ¿Cómo se encontrarán los hermanos? Y entonces el relato dice que envía a Timoteo, o sea, pasa el tiempo, envía a Timoteo, ya cuando Timoteo se les une, a ver cómo están los hermanos en Tesalónica. Y es también cuando Pablo escribe a los tesalonicenses, primera y segunda de Tesalonicenses, pero en el versículo número 1 de la primera carta a los tesalonicenses, versículo número 3, dice la palabra del Señor, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Esta última frase, vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Él se está refiriendo, está hablando de esta iglesia en Tesalónica.
está hablando de su fe, está hablando de su trabajo. ¿Y a qué se está refiriendo específicamente Pablo? Miren, en el capítulo número 1 de la misma carta, versículo 9, dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Es decir, este grupo de hermanos en Tesalónica tuvieron una verdadera conversión al Señor Jesucristo, le rindieron su vida. Luego, hablando acerca de que ya han conocido al Salvador, pero ahora en el versículo 10 le dice: y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, y a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Ese grupo pequeño en Tesalónica, de poquito tiempo que Pablo estuvo con ellos, 3 semanas, rindieron su corazón a Cristo, se convirtieron a la fe, abrazaron la fe en el Señor Jesucristo. Pero no solamente eso, sino que tenían su confianza, su constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Ellos esperaban el regreso del Señor Jesucristo en las nubes. Estaban esperando la venida de Cristo. Por eso las cartas que Pablo escribe a Tesalónica es donde nosotros aprendemos, donde nosotros sabemos cómo es que Jesús aparecerá en las nubes para arrebatar a su iglesia. Porque esa iglesia naciente, que apenas 3 semanas estuvo Pablo con ellos, habían tenido constancia, sabían esperar, sabían confiar, habían puesto su esperanza en el Señor Jesucristo. Y era una iglesia que Pablo dice, ellos trabajaron arduamente, la constancia en la esperanza. Esto es paciencia. La iglesia en Tesalónica tenía aflicciones, tenía tribulaciones, pero en medio de sus aflicciones y en medio de sus tribulaciones tenían constancia. Ahí estaban esperando, en medio de sus problemas, pacientemente y con gozo. Ellos estaban esperando, constancia en la esperanza, porque tenían su confianza en la esperanza bienaventurada de que Cristo, esa es la esperanza bienaventurada de que Cristo un día aparecerá en las nubes. Glorificado sea su nombre. Esperemos la venida de nuestro Señor Jesucristo. La preocupación de Pablo era normal, era un grupo que apenas tenía bien poquito de ser creyentes. Y el versículo en el capítulo 3 de la misma carta primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo número 5, dice: por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultare en vano. Tenía preocupación. ¿Por qué tenía preocupación? No sea que no sea que os hubiese tentado el tentador. Esa es la gran preocupación que tenemos por la iglesia. El tentador es el diablo, y cuando él aparece con cualquier excusa. Va a usar cualquier excusa, va a usar cualquier persona, escúcheme bien, va a usar cualquier palabra, va a usar cualquier actitud, cualquier comentario para apartarnos de nuestra fe. Tenga la suficiente sabiduría de parte de Dios para identificar cuando el enemigo viene para venir a tentarle respecto a su fe y hacerle desesperar y hacerle desviar su mirada del Señor Jesucristo. Renuncie a todo lo que el enemigo ha querido poner en este tiempo de que estamos en casa, en este tiempo de que no nos reunimos con la facilidad
que antes teníamos. No pierda su deseo de estar en la casa de Dios, no pierda su deseo de servir al Señor, de predicar su palabra, de practicar la mayordomía desde ahí de casa, usando los medios que Dios nos da para seguir sirviendo al Señor. No deje que el enemigo gane la batalla sobre su vida, no deje que el enemigo triunfe sobre su vida. En estos tiempos que nosotros estamos viviendo, no jamás caigamos a un enfriamiento espiritual, porque sí los hay. Son tiempos de que la gente ya no quiere saber del Señor, que la gente se ha desalentado, que la gente se ha desanimado y no han sido constantes, no han sido personas que esperan con constancia en nuestro Señor Jesucristo. No pierda la esperanza en este tiempo, no se desaliente, no se desanime en los tiempos en los que nosotros vivimos. Nos entristecemos por las adversidades, sí es cierto, pero no podemos perder la esperanza. Lloramos muchas veces por las condiciones o las situaciones que vivimos. Tal vez, yo no sé, tiene escasez, tiene dificultades en este tiempo, pero no pierda la esperanza en el Señor. Espere, en tiempo de aflicción, espere, porque yo sé que el Señor no llegará tarde, llegará en su momento, pero también no pierda la esperanza de que Jesús un día aparecerá en las nubes. Siga esperándolo, porque así como murió y así como resucitó, así también aparecerá un día en las nubes para arrebatar a su iglesia. Ese es el tema de las cartas a los tesalonicenses, la esperanza bienaventurada. Y dice la palabra del Señor en el capítulo 4, versículo 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con él en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Tenga confianza, tenga fe, afiance su fe en el Señor Jesucristo y tenga constancia, espere, no pierda la esperanza en este tiempo. No hay cosa más difícil que ver a una persona desesperada, porque cuando la persona está desesperada, pierde toda compostura, pierde todo comportamiento. Una persona desesperada enseña lo más bajo que puede haber en su corazón como ser humano. Espera en el Señor, y sigue esperando, porque no va a llegar tarde, va a llegar en su momento que usted lo necesita en su vida. Noemí le dice a Ruth: espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Ruth fue a su casa con bastante grano que le dio de la cosecha, que le dio Booz, suficiente para tener en la casa, en la alacena, para tener comida, para tener el pan diario. Se fue a descansar tranquilamente, sin preocupación alguna, porque Booz había tomado en sus manos el problema, el asunto. Él estaba ahora a cargo de los problemas que agobiaban la vida de Ruth y la vida de Noemí. Y Booz, cuando tomó el problema, no lo archivó,
Porque muchas de las veces alguien nos está ayudando con un trámite, con un problema, y el trámite está archivado, está ahí guardado. Vos no archivó el problema. Vos tampoco se le olvidó. ¿Cuántas veces a nosotros se nos olvida cuando nos mandan un mensaje, cuando nos mandan un correo y nos están pidiendo algo y nosotros tenemos que dar una respuesta, pero en ese momento lo vimos y luego vino otra cosa y se nos olvidó y ya no respondimos, ya no dijimos nada? Y a veces también los asuntos los posponemos, sabemos que a la persona le urge, pero como a mí no me urge, pues entonces no le doy prioridad y tengo ahí el asunto esperando, guardado. O a veces alguien que se ocupa de algo que nos está ayudando es negligente, no le pone atención, no le pone cuidado, simplemente porque no le importa o porque fue descuidado, no le dio prioridad a nuestro asunto. Pero cuando entramos al capítulo número 4, nosotros vemos a Booz. A mí me da la impresión que cuando leo el pasaje me da la impresión de que Booz ese día se había quedado en el campo por la cosecha, pero en la mañana que se levanta, él lo primero que hace es cómo resolver la situación de Ruth. Sabe que Booz es tipo de Cristo y ese es el actuar de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que nuestro Señor Jesucristo nos dice el día de hoy? Lo que el Señor Jesucristo el día de hoy nos dice: no temas, hija mía, no temas, hijo mío. La situación de Ruth era algo urgente y Booz la toma el asunto como urgente y como urgente lo empieza a resolver, lo empieza a atender. En medio de sus dificultades, en medio de lo que usted esté viviendo, no pierda la esperanza, no deje de esperar. Hay algo que usted está expectante, no deje de esperar, porque el Señor no va a llegar tarde. Y si actúa por su propia cuenta, puede equivocarse. Si actúa por su propia cuenta, no le saldrán bien las cosas. Si actúa por su propia cuenta en los momentos de desesperación, entonces estamos haciendo a un lado a aquel que tiene poder para ayudarnos en nuestras circunstancias y en nuestros problemas. Deje que Jesús tome la iniciativa y no deje de esperar. Cierre sus ojos en esta tarde. Señor, te adoramos, te damos gloria, honor, alabanza, te damos toda la honra, Señor. Hay muchas situaciones en la vida nuestra, Señor, en la vida de la iglesia, pero hoy nos acercamos, Señor, al trono de tu gracia, con un corazón quebrantado, Señor, y humildad delante de ti, reconociendo, Padre, que la única manera que nosotros vamos a ser victoriosos en las situaciones que vivimos es a través de tu gracia, de tu poder, a través de tu misericordia que tú extiendas para con tus hijos, para con tu iglesia, ahí donde están, Señor. Esa es la única manera que nosotros vamos a tener victoria en este tiempo. Por eso te ruego con todo mi corazón, Señor, que tú vengas a traer aliento a aquel que lo necesita, que vengas a traer fuerzas a aquel que las necesita, que vengas a traer tu gracia y tu poder, Señor, a aquel que lo necesita. Ahí donde están mis hermanos, Señor, enséñales, muéstrales, Padre, que depositar nuestra confianza en ti es lo mejor que podemos hacer, Señor. Esperar en ti es lo mejor que podemos hacer, Señor, porque no vamos a ser defraudados, no vamos a ser, Señor, tratados mal, al contrario, vamos a ser bendecidos y ayudados, Padre. En el nombre de Jesús, ayúdanos a esperar y a confiar en ti en todos los momentos de nuestra vida. Pacientemente esperé yo a Jehová, y él oyó mi voz, inclinó su oído y oyó mi clamor. Pacientemente esperé a Jehová. Aleluya. Gracias, Señor. Te honramos, Señor Jesucristo, te damos alabanza.
Eres el Salvador de nuestra alma, el que ha perdonado nuestros pecados, el que honramos y glorificamos en este día, el que le damos alabanza, el que proclamamos su nombre, doblamos nuestra rodilla, al que decimos aleluya, gloria al Hijo de Dios, al Cordero de Dios que fue inmolado por nuestros pecados. Gracias, Señor, gracias. Recibe la gloria para siempre. Amén. Dios les bendiga esta tarde a cada uno de ustedes. Qué bueno que están para recibir la palabra del Señor. Vamos a continuar con el tema de Ruth y seguir siendo edificados a través de la palabra del Señor. Dios les bendiga, familia.